Tenemos noticias de último minuto sobre la investigación de la desaparición de Nancy Guthrie. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Lo primero que los investigadores analizaron no fue lo que ocurrió dentro de la casa de Nancy Guthrie. Fue lo que sucedió antes de que alguien notara que algo andaba mal. 1 de febrero de 2026, Tucson, Arizona, Catalina Foothills. Una mujer de 84 años se esfuma de su hogar de siempre, sin entradas forzadas ni ventanas rotas, ni forcejeos, solo un vacío absoluto. Y la última persona confirmada en verla con vida fue alguien de su confianza, su propio yerno. Ese solo detalle ya lo habría colocado en el centro de la investigación, pero lo ocurrido en los días tras su desaparición hizo que su nombre fuera imposible de ignorar. Porque mientras los rescatistas recorrían el terreno desértico y los helicópteros vigilaban desde el aire, y mientras su familia pedía ayuda desesperada ante las cámaras, él guardó silencio. Nada público ni emocional, nada de lo que se espera cuando alguien cercano se esfuma. Ese silencio se volvió parte del caso. No era una prueba, pero los investigadores no podían ignorarlo. Porque en las investigaciones de personas desaparecidas, el comportamiento humano importa. Y la conducta de Tommaso Cioni fue muy distinta a la de los allegados a Nancy Guthrie. Para entender por qué su nombre fue clave tan rápido, debieron reconstruir la cronología final confirmada. Sin rumores ni especulaciones, solo hechos. Nancy Guthrie pasó esa tarde en la casa de su hija Annie. Fue una visita de rutina, cena charla y unas horas que según todos parecieron completamente normales. No se reportaron discusiones ni señales de tensión que fueran visibles para nadie fuera de esa casa. En algún momento de la noche Tommaso la llevó a casa. Esa parte nadie la discute. Llegó a su residencia en Catalina Foothills, un vecindario tranquilo, donde cualquier actividad inusual suele resaltar. Según declaraciones oficiales, él esperó hasta verla entrar a salvo. Vio cómo se abría la puerta del garaje. La vio entrar y luego se fue. Ese momento fue el último contacto visual confirmado con Nancy Guthrie viva. Después de eso, todo es incertidumbre. Pero los investigadores no trabajan basándose en dudas. Ellos trabajan con cronologías. Así que empezaron a cerrar el cerco. La cámara del timbre se desconectó a la 1:47 de la mañana. Su marcapasos que registra la actividad cardíaca transmitió su última señal cerca de las 2:28 de la mañana. Ese lapso fue crítico porque significaba que algo ocurrió dentro de la casa en ese periodo de tiempo. Algo lo suficientemente grave como para interrumpir tantos sistemas digitales como un cuerpo humano. Al entrar a la casa, los investigadores no buscaban lo obvio. Estaban buscando señales de coherencia. ¿Coincide la escena con una noche normal? En este caso no. No había señales claras de una entrada forzada. Eso redujo las posibilidades de inmediato. En la mayoría de los robos domésticos, los puntos de entrada dejan rastros. Las cerraduras se fuerzan, los marcos se rajan, los vidrios se rompen. Nada de eso ocurrió sugiriendo un acceso voluntario o familiar. Luego llegaron a las cámaras. El sistema no había fallado simplemente por error. Se había accedido de forma remota, utilizando las credenciales correctas. Ese detalle cambió el rumbo de la investigación al instante, pues quien manipuló el sistema sabía exactamente qué estaba haciendo en ese momento. Sabían cómo hacerlo, qué hacer y, lo más importante, cuándo actuar. Fue ahí cuando los investigadores comenzaron a plantearse preguntas de un tipo diferente. No quién podría entrar a la fuerza, sino quién ya pertenecía allí. Mientras tanto, afuera otra parte de la investigación avanzaba el vehículo. El mismo auto utilizado para llevar a Nancy a su casa esa noche. La policía lo confiscó pronto, no porque probara algo por sí solo, sino por ser el último entorno controlado ligado a su movimiento. Los autos guardan datos, fibras evidencia material biológico y patrones de transferencia. Y a veces
revelan cronologías que las personas no pueden contar. Por esos días, la cobertura mediática se aceleró y con ella llegó un punto de quiebre, una acusación pública. La periodista Ashley Banfield informó que fuentes policiales ya consideraban a Tommaso Cioni como una figura central en el caso. Sin cargos ni confirmaciones, solo discusiones internas. Esa distinción importa porque las teorías iniciales suelen ser muy cambiantes. Pero cuando un nombre se hace público, la percepción cambia. Y en este caso, cambió muy rápido. Poco después surgieron imágenes. Fotos de Tommaso y Annie saliendo de casa. Él se cubría el rostro y ella evitaba ser vista directamente. Individualmente, esas acciones tienen muchas explicaciones. Privacidad, estrés o la presión de los medios de comunicación. Pero en conjunto, contribuyeron a algo que los investigadores siempre tienen presente, la percepción de patrones. Y el público comenzó a crear uno propio. Mientras tanto, la policía avanzó en otra dirección de forma silenciosa y metódica. Ejecutaron órdenes de registro, procesaron la casa, recolectaron dispositivos y tomaron declaraciones de testigos. Uno a uno los primeros pasos de la investigación terminaron. Entonces, ocurrió algo totalmente inesperado. Las autoridades declararon públicamente que la familia fue exonerada, no parcial ni tentativamente, sino mediante entrevistas, revisión de pruebas y cotejos de ADN. Aquel anuncio debió cambiar la narrativa del caso, pero no lo hizo del todo. Porque una vez que la duda se instala en el público, no desaparece fácilmente. En este punto, la investigación se dividió en dos, el relato público y el trabajo real. Ambos rara vez coinciden. Tras bambalinas, los equipos forenses analizaban algo mucho más complejo que un proceso simple de identificación personal. Recuperaron ADN en la escena, pero no estaba puro. Era una mezcla, lo que implica múltiples contribuyentes biológicos. Esto crea un desafío enorme, pues aislar un perfil útil de una muestra mezclada no es algo inmediato. Requiere tiempo, programas especializados y técnicas de reconstrucción que todavía se encuentran en constante evolución. Aquí la investigación se ralentiza, no porque se detenga, sino porque la acción visible se vuelve precisión analítica. Mientras tanto, otra unidad realizaba un mapeo celular complejo. Cada teléfono conectado a las torres cercanas durante el lapso relevante se vuelve parte de un gran conjunto de datos. No son sospechosos ni objetivos, solo puntos de datos. Así se crean patrones, rutas, tiempo de estancia, apariciones repetidas y anomalías. Y fue ahí donde algo comenzó a resaltar. No era un solo equipo, sino patrones conductuales. Aparatos que aparecieron allí más de una vez. Teléfonos presentes antes de la noche en que Nancy desapareció. Los investigadores no solo se enfocaron en el 1 de febrero, analizaban el 11 y el 24 de enero, fechas marcadas mucho antes de que el público lograra entender el porqué. Eso introduce una teoría muy distinta. Nada espontáneo ni aleatorio, sino actividad previa al incidente, lo que cambia todo. Si alguien estuvo antes allí, el crimen pudo ser planeado. En esta etapa los investigadores ya no se preguntaban, ¿qué fue lo que pasó exactamente esa noche? La pregunta era, ¿cuándo comenzó esto realmente? Y mientras todo ocurría en entornos controlados, como laboratorios o centros de datos forenses, la familia de Nancy Guthrie estaba haciendo algo completamente diferente y mucho más desesperado. Ellos pedían ayuda a todo el público. Lanzaron un comunicado sin teorías ni sospechosos, enfocado solamente en el tiempo y en ventanas de horas muy específicas. El 11 y 31 de enero y el 1 de febrero. Pidieron revisar cámaras, memorias y pequeños detalles que hubieran ignorado antes. En estos casos, la información clave no siempre proviene de quienes fueron testigos directos. A veces, llega de alguien que vio algo irrelevante
hasta que dejó de serlo. Ahí sigue el caso entre los datos y los recuerdos. Evidencia y ausencia, cronologías conocidas y piezas faltantes. Pues pese a todo lo recolectado, queda una pregunta fundamental que aún no tiene respuesta. Ni públicamente ni de forma definitiva. ¿Dónde está Nancy Guthrie ahora mismo? Esa incógnita es lo que impulsa todo más allá de las especulaciones o de los grandes titulares de prensa. El hecho es que entre la 1:47 y las 2:28 de la mañana, algo pasó en esa casa. Algo que dejó rastros, pero ninguna conclusión clara. En la segunda fase, los investigadores ya no miraban lo que el público podía ver. Ellos se enfocaron únicamente en lo que no encajaba. En estos casos, rara vez es el detalle obvio lo que resuelve todo. Lo que rompe el misterio es la inconsistencia. La primera inconsistencia fue el tiempo. No la cronología general ya establecida, sino la precisión absoluta de cada minuto. Si un sistema digital falla, suele ser un desastre, interrupciones aleatorias, grabaciones parciales o datos corruptos. Eso no pasó aquí. La cámara del timbre se desconectó en un momento extremadamente específico. El marcapasos dejó de transmitir en otro punto, y entre ambos momentos existió una ventana de tiempo controlada. Ese tipo de alineación perfecta no ocurre por accidente. Así que reconstruyeron esa ventana segundo a segundo sin adivinar. Primero examinaron los registros del sistema del timbre. Cada inicio de sesión, cada acceso y comando enviado al equipo. Lo que hallaron no fue una intrusión forzada. Fue un acceso válido. Alguien usó las credenciales correctas, eliminando de inmediato a toda una categoría de sospechosos. Porque entrar a la fuerza, el hackeo externo o una interferencia aleatoria dejan rastros evidentes. Esto no lo hizo. Fue deliberado. Al entrar al sistema no destruyeron las cámaras de inmediato. Las pausaron. Las pusieron en modo mantenimiento. Ese detalle importa mucho porque revela una secuencia lógica. Primero anulas la visión, luego actúas. Esto no es pánico, esto es seguir un proceso. Y el proceso indica familiaridad. Alguien que domina el sistema y que ya lo ha visto antes. Alguien que sabe qué ocurre si haces las cosas en el orden incorrecto. Simultáneamente otro equipo analizaba algo distinto. Trabajaban en algo mucho menos visible, una reconstrucción del entorno ambiental. Al entrar a una escena, como la casa de Nancy Guthrie, no solo miran objetos, buscan la alteración. Lo que se movió, lo que debió cambiar y no lo hizo. El interior no mostraba señales de desorden masivo, sin muebles volcados ni vidrios rotos. Tampoco señales obvias de lucha violenta a través de las habitaciones. Pero eso no significa que nada ocurrió. Significa que lo que sea que pasó estuvo contenido. Los incidentes contenidos son difíciles de interpretar porque dejan poco atrás, pero revelan algo muy importante. Indican que la situación no se salió de control. Ahora combinen eso con otro dato relevante. Nadie reportó ruidos sospechosos. Ningún vecino llamó a la policía. No hubo actividad inusual en ese lapso. Eso impone un límite. Lo ocurrido adentro fue breve o lo bastante controlado para no llamar la atención. Aquí los investigadores se enfocaron en el modelo de comportamiento. No quién, sino cómo. ¿Qué clase de persona entra sin forzar y maneja bien un sistema de seguridad? ¿Qué clase de persona opera con tal sigilo en un tiempo tan limitado? Esa pregunta no arroja nombres. Arroja un perfil criminal. Mientras tanto, fuera de la casa se estaba construyendo algo más, un mapa. El equipo de análisis celular del FB y el CAS te procesó datos de torres telefónicas. Es una reconstrucción por capas. Cada dispositivo conectado a las torres cercanas en ese lapso quedó registrado. Desde ahí filtran la información. Los dispositivos vistos una sola vez pierden relevancia. Los que aparecen repetidamente ganan interés.
Los que muestran patrones de movimiento se vuelven críticos. Y luego están los teléfonos que hacen algo totalmente distinto. Simplemente se quedan en silencio. Un equipo activo que de pronto se desconecta en una ventana de tiempo crítica destaca. Rompe el patrón. Varias señales fueron marcadas. No se identificaron públicamente, pero se apartaron para un análisis más profundo. Aquí la línea de tiempo se expande. 11 de enero, 24 de enero. Fechas clave. Eran fechas mencionadas discretamente al inicio, momentos que al principio no parecían tener ninguna conexión real. Pero al cruzar los datos del CE a S, con esas fechas surgió algo claro: repetición. Teléfonos apareciendo cerca de la casa de Nancy Guthrie, no una, sino varias veces. El caso cambió. Pasaron de ser reactivos a proactivos. La duda cambió. ¿Fue un evento aislado o hubo algo previo? Buscaron grabaciones externas no solo de la casa de Nancy Guthrie, sino de todas las propiedades vecinas. Cámaras de calle, sistemas privados, puntos de tráfico, horas de metraje y días enteros de revisión. En ese proceso surgió algo nuevo: un vehículo. No lo identificaron de inmediato, pero quedó registrado. Un auto que apareció en un radio que se extendía justo más allá de la búsqueda inicial. Estaba fuera del primer perímetro, fuera de lo que creían relevante. Y eso es lo que importa. Los radios de búsqueda iniciales se basan en suposiciones. Si un dato cae fuera, obliga a reevaluar todo. El radio original era de unas 2 millas, pero este vehículo apareció más lejos, a 2 millas y media. No es mucha distancia, pero bastó para cambiar los parámetros de búsqueda. Si alguien huyó de la escena y superó el radio esperado, rápido el perímetro inicial estaba incompleto. Mientras esto sucedía, los investigadores seguían revisando minuciosamente cada pieza de evidencia física. Un objeto llamó la atención: un guante hallado en un campo. Su apariencia coincidía con un video. El video mostraba una figura cubierta y enguantada moviéndose con mucha precisión. El guante encontrado tenía rastros de uso y, lo más importante, contenía material biológico de DNA. Pero no era una muestra limpia. Se trataba de una mezcla biológica. Aquí, la complejidad forense se vuelve clave porque el ADN mezclado no arroja respuestas inmediatas, solo ofrece capas. Hay que separar a cada aportante, reconstruir cada perfil. Solo entonces pueden empezar las comparaciones. La muestra pasó por CODIS, la base nacional de datos. Sin coincidencias directas, surge un segundo camino: la genealogía genética. Este método no requiere un rastro directo para funcionar. Teje vínculos rastreando parientes lejanos en bases públicas para retroceder hasta dar con una identidad potencial. Pero este proceso toma tiempo, meses a veces. Mientras el laboratorio trabajaba, otra urgencia surgió en la investigación: el movimiento. Porque el rastro digital no solo muestra presencia, sino también la dirección. Los dispositivos detectados cerca de la casa de Nancy durante el lapso crítico no se quedaron allí. Algunos se movieron. Al mapear esos trayectos, una dirección destacó claramente, alejándose de toda la zona residencial, hacia terrenos menos poblados, hacia el desierto. Por sí solo, eso no prueba nada, pero con el tiempo exacto es vital. Si algo ocurrió en esa casa y el movimiento empezó poco después, surge entonces una pregunta inevitable. ¿Qué salió de aquel lugar? Los investigadores coordinaron búsquedas en esas áreas extendidas. No eran rastreos masivos, sino barridos tácticos, patrones en cuadrícula, avance lento y observación minuciosa. El desierto impone sus desafíos. El suelo cambia y el viento borra los detalles. El tiempo ataca la evidencia, pero también preserva ciertas cosas si uno sabe dónde mirar. Ahí entra otro tipo de prueba crítica: la evidencia de impresión. Huellas de neumáticos. A diferencia del pavimento, el desierto retiene patrones.
marcas de rodado, peso y dirección, pero solo por un breve instante. Si se captan pronto, pueden medirse y compararse con tipos de neumáticos o vehículos específicos. Si se ignoran, desaparecen. En este punto de la investigación surgió una duda interna no pública. ¿Se recolectaron esas pruebas cruciales a tiempo? La escena en casa de Nancy no era estática, estaba activa. Había personal moviéndose y vehículos entrando y saliendo. Con cada paso sobre una superficie de granito descompuesto, la evidencia potencial cambia. No es un error, es la realidad operativa. Pero eso introduce incertidumbre, y la incertidumbre es justo lo que los investigadores intentan eliminar. Así que volvieron a lo inmutable: registros digitales, señales y líneas de tiempo. Porque mientras la evidencia física se degrada, los datos no. Y en esos datos, el mismo patrón seguía emergiendo. Acceso controlado, tiempos precisos, presencia previa y huida posterior. Nada al azar. Todo estructurado. Esto lleva la investigación a un punto donde la especulación no sirve. Solo importa la reconstrucción. En esta etapa, una conclusión era ya imposible de ignorar. No se trató de un evento oportunista. Un crimen de oportunidad no implica presencia previa, conocimiento de accesos ni control del entorno. Tampoco una sincronización coordinada. Los eventos fortuitos dependen del azar, y aquí nada apuntaba a la suerte. Al contrario, todo señalaba hacia algo más: preparación. ¿Pero preparación para qué? Esa es la gran pregunta que los detectives aún intentan resolver. Porque aún con la cronología, los datos digitales, los movimientos y los objetos recuperados, falta un elemento. El componente que define el resultado de investigaciones como esta: la ubicación exacta. No solo dónde ocurrió algo, sino dónde terminó. Sin eso, todo lo demás es una estructura incompleta. Cuando llegaron a esta fase, algo había cambiado. No en las noticias, sino en el corazón del caso. Porque al reunir suficientes datos, trazar cronologías y detectar inconsistencias, una investigación deja de expandirse. Comienza a estrecharse. Ese cambio es sutil, pero es la transición más importante. Ese cambio es sutil, pero es la transición más importante en cualquier caso. Significa que los expertos ya no se preguntan qué pudo pasar. Ahora comienzan a comprender lo que realmente sucedió. A partir de ahí, todo se vuelve más enfocado, deliberado y preciso. En el caso de Nancy Guthrie, ese cierre no vino de una prueba, sino de la convergencia. Varias pistas independientes apuntando al mismo sitio, rastro digital, patrones de conducta y análisis de movimientos. La consistencia ambiental fue clave. Cada hilo se construyó y revisó por separado de forma independiente. Al superponerlos, comenzaron a alinearse. Y esa alineación es lo que convierte la información en una estructura sólida. En el corazón de esa estructura permanecía la misma ventana de tiempo, la 1:47 y las 2:28 de la mañana. Esas marcas no cambiaron ni se movieron. No se extendieron. Siguieron fijas, lo que significaba que todo lo demás debía encajar justo en medio de ellas. Los investigadores comenzaron a reconstruir ese intervalo otra vez. Pero en esta ocasión, lo abordaron desde un ángulo distinto. En lugar de cuestionar qué ocurrió dentro de la casa, empezaron a preguntarse qué pasaba en los alrededores de la propiedad. Porque a veces, la evidencia más crucial no está en el centro, sino en las orillas. Expandieron el perímetro, no físicamente, sino de forma digital. Revisaron de nuevo cada cámara disponible en un radio mucho más amplio. No solo las obvias ni las más cercanas, sino absolutamente todas. Sistemas residenciales, cámaras de tránsito, seguridad privada y grabaciones comerciales. Miles de horas analizadas meticulosamente una vez más. No buscaban momentos dramáticos ni sospechosos, a simple vista, buscaban patrones de movimiento constantes.
El movimiento deja rastro, incluso si nadie lo nota. Y esta vez, algo comenzó a destacar con mayor claridad. Un vehículo sospechoso. No era un auto confirmado ni identificado ante el público, pero era constante. Aparecía en un rango que coincidía con la línea de tiempo. Al principio, no llamó la atención pues no hacía nada inusual. No iba a exceso de velocidad ni rompía las reglas. No se detenía de forma errática. Simplemente estaba ahí presente. Y es exactamente por esa razón que resultaba tan importante. Porque el movimiento más efectivo es aquel que no parece fuera de lugar. Los investigadores rastrearon sus apariciones, horas y ubicaciones exactas. Lentamente un trayecto comenzó a tomar forma. No era una ruta perfecta ni continua, pero revelaba algo interesante. Había fragmentos suficientes para marcar un rumbo. Desde la zona cercana al hogar de Nancy Guthrie, moviéndose hacia el exterior. Más allá del radio de búsqueda inicial, hacia terrenos menos estructurados y poco vigilados, directo hacia las profundidades del desierto. Esa dirección ya se había considerado antes, pero ahora no era una teoría, tenía sustento. Mientras tanto, el análisis de CE a S te continuaba. No solo presencia sino ausencia. Aparatos que solían estar en esa zona siempre pero desaparecieron en el momento crítico. Ese detalle es lo que realmente importa. Porque la ausencia, al romper un patrón, se vuelve una señal. Si un dispositivo suele estar activo y de pronto se apaga en un punto clave, ese silencio se vuelve significativo, no como prueba directa, sino como anomalía. Y eso es lo que CAS te aísla. Algunos equipos hicieron justo eso. Activos en fechas previas, el 11 y el 24 de enero. Luego, silencio total el 1 de febrero. Ese patrón se repitió. La repetición descarta la casualidad, porque las coincidencias no suelen presentarse de manera tan consistente y precisa. A estas alturas, los investigadores manejaban dos esquemas paralelos: el movimiento fuera de la casa y el comportamiento previo al suceso. Ambos apuntaban a una preparación previa, no a la improvisación. La preparación requiere tiempo, implica un plan muy detallado. Significa estar familiarizado con el entorno, y eso devuelve la investigación a un punto crítico: el conocimiento específico, no conocimiento general. Saber el diseño de la casa, el sistema de cámaras y los horarios de las rutinas diarias. Ese tipo de información no se obtiene solo observando. Viene de la proximidad, de la exposición constante y de tener acceso previo, lo cual reduce el círculo de sospechosos aún más, porque no cualquiera posee semejante nivel de familiaridad con el lugar. Al mismo tiempo, los equipos forenses seguían analizando la evidencia física, el guante que habían recuperado en las etapas iniciales. La extracción de ADN confirmó varios perfiles genéticos, pero separar a esos contribuyentes era un proceso que aún seguía en curso. Aquí es cuando el trabajo forense se vuelve lento, no por falta de urgencia, sino porque la precisión importa mucho más que la rapidez. Una sola mala interpretación en la reconstrucción genética puede cambiarlo todo. Por eso el proceso avanza con sumo cuidado, capa por capa. Al mismo tiempo se realizaban pruebas forenses adicionales, materiales de rastro y un análisis profundo de fibras. Comparativa ambiental, buscando rastros de transferencia. Porque cuando los objetos se mueven, cargan fragmentos de su origen, microscópicos e invisibles pero medibles. Esas transferencias pueden vincular escenas, incluso si la evidencia directa es escasa. Mientras tanto, otro factor cobraba relevancia: el comportamiento posterior al trágico evento. Porque lo que ocurre después de un incidente puede revelar tanto como lo que sucedió en el momento del crimen. En este caso, se mapearon patrones de conducta. Internamente,
Analizaron vacíos de comunicación, consistencia de movimientos e interacciones con la policía. Nada de esto constituye una prueba definitiva, pero en conjunto logran formar un perfil conductual bastante sólido. Ese perfil se compara luego con la evidencia recolectada. ¿Acaso se alinean los datos o comienzan a aparecer contradicciones? Y cuando surgen las contradicciones, se examinan de cerca, porque es en esas grietas donde las investigaciones suelen avanzar finalmente. Al mismo tiempo, el área de búsqueda continuaba expandiéndose. No se hacía al azar, sino basándose puramente en los datos obtenidos. Los equipos se enfocaron en zonas que coincidían con los patrones de movimiento identificados mediante el rastreo digital y el análisis visual. Búsquedas por cuadrículas, progresión lenta y cobertura metódica. El terreno del desierto vuelve este trabajo sumamente difícil, porque oculta tanto como revela, y el paso del tiempo lo cambia absolutamente todo. El viento altera superficies, el sol degrada materiales, y los rastros se borran. Los expertos no miran solo una vez. Ellos regresan y reexaminan, pues a veces lo invisible se vuelve evidente después, especialmente cuando sabes exactamente qué buscar. En este punto, la investigación alcanzó algo crítico. No fue una resolución, sino claridad. Claridad sobre la estructura. El evento no fue al azar, el tiempo no fue accidental, el acceso no fue forzado, el movimiento no fue caótico. Cada punto reduce las opciones, y cuando se eliminan suficientes posibilidades, lo que queda se vuelve mucho más definido. Pero incluso con todo eso, quedaba una interrogante. La misma duda que había estado presente desde el mismísimo comienzo. ¿Dónde está Nancy Guthrie? Porque hasta que esa pregunta se responda, el caso sigue abierto. No incompleto, sino sin resolver. Esa distinción es vital porque un caso sin resolver no está estancado. Sigue muy activo. Se mueve en silencio entre datos, análisis y reconstrucción constante. En esta fase, los agentes estaban más cerca que nunca. No por un solo descubrimiento, sino porque todo lo recolectado finalmente comenzaba a encajar de forma coherente. Y cuando la evidencia coincide, el desenlace se aclara, no de forma pública ni inmediata, sino puertas adentro. Esa claridad interna es lo que finalmente lleva al momento que el público llega a presenciar, el instante en que un caso pasa de la investigación a la acción, pero ese momento no se ha anunciado todavía. Hasta que llegue el trabajo, continúa. Existe una fase en toda investigación que la mayoría de las personas jamás ve. No genera titulares ni metraje dramático. No avanza rápido, pero es la etapa donde realmente se deciden los casos judiciales. No sucede en público, sino en la estructura. Porque cuando una investigación llega aquí, algo muy específico ya ha ocurrido. La pregunta ha cambiado. Ya no es ¿qué pasó?, sino ¿podemos realmente probar lo que sucedió aquel día? Esa diferencia lo es todo porque probar algo exige un nivel de precisión que el simple descubrimiento no requiere. El descubrimiento permite diversas posibilidades. La prueba no permite ninguna. Y en el caso de Nancy Guthrie, esta es la fase en la que los investigadores trabajan actualmente. En silencio y con cuidado, porque todo lo construido hasta ahora ya no se está expandiendo, se está poniendo a prueba. Se prueba la línea de tiempo, se analizan los datos digitales, se pone a prueba todo el peritaje forense. No contra una teoría, sino entre sí. Cuando múltiples líneas de evidencia coinciden, no solo apoyan el caso, lo aseguran. Y eso es precisamente lo que los investigadores buscan ahora mismo. La cronología se ha mantenido firme. La 1:47, las 2:28. Esas marcas no han cambiado. Esto importa más que cualquier otra cosa, porque en investigaciones criminales, así el tiempo se convierte en el marco principal. Todo debe existir dentro de él.
Cada movimiento, cada acción, cada decisión. Nada puede quedar fuera de ese marco. Así que los investigadores regresan allí. No por inseguridad, sino porque es donde se construye la certeza del caso. Comienzan a reconstruir esa ventana temporal. Esta vez, no hacen preguntas generales, sino que buscan respuestas muy precisas. ¿Qué ocurre primero? ¿Qué sucede después? ¿Qué debe pasar antes de que algo más sea siquiera una posibilidad? Porque la secuencia importa y revela la intención. La cámara no se desconecta sola. Hubo un acceso deliberado. El marcapasos no deja de transmitir al azar. Algo cambia, y entre esos dos puntos existe un ambiente controlado. Con eso trabajan los investigadores. Control. Control de acceso. Control de los tiempos. Control absoluto del movimiento. El control no nace del azar, sino de la familiaridad. Al mismo tiempo, la investigación digital entró en su fase crítica. No se trata de recolectar, sino correlacionar. Los datos digitales ya han sido reunidos previamente. Lo que importa es cómo todo conecta. Los registros de torres de telefonía ya no se analizan a gran escala. Se están filtrando minuciosamente. Dispositivos que antes eran parte de un conjunto masivo ahora forman un grupo muy pequeño. Dentro de ese grupo, los agentes buscan una sola cosa: consistencia total a través del paso del tiempo. Un dispositivo que aparece antes del hecho cerca del lugar y que luego cambia su comportamiento durante el suceso. No es coincidencia, es un patrón, y el patrón convierte los datos en una dirección clara. Al mismo tiempo, el análisis de video ha llegado al mismo punto. Al principio, el metraje de las cámaras es abrumador. Miles de horas, miles de movimientos y miles de variables. Pero con el tiempo, esas variables se reducen gradualmente. No es por azar, sino por eliminación. Los vehículos fuera de la línea temporal son descartados por completo. Se eliminan los movimientos que no coinciden con la dirección y lo que queda es actividad sumamente relevante. En esta fase, los investigadores no revisan grabaciones para descubrir algo. Las miran buscando una confirmación definitiva. ¿Este movimiento coincide con lo que ya sabemos? ¿Acaso esta dirección encaja con el rastro digital? ¿Concuerdan los tiempos en este periodo? Si la respuesta es sí, toda la estructura cobra fuerza. Mientras tanto, las labores forenses avanzan, y justo aquí es donde la paciencia se vuelve crítica. El análisis forense no avanza al ritmo de las expectativas, se mueve a la velocidad de la precisión. Procesar el ADN, sobre todo en muestras mixtas, toma tiempo. Requiere separar, reconstruir y verificar todo. Al terminar ese proceso, no se obtienen simples teorías. Lo que surge es una identidad real. La identidad lo cambia todo, porque al vincular a alguien con la evidencia, el caso pasa a la fiscalía. Pero ese momento aún no se anuncia públicamente, lo que significa que el proceso sigue en marcha. Mientras tanto, las búsquedas siguen activas. No son generales, sino rastreos muy específicos. Los investigadores ya no buscan en cualquier parte. Ahora siguen únicamente el rastro de la evidencia. Zonas ligadas al movimiento, al tiempo y al comportamiento. Esos lugares no se eligen por azar. Se eligen porque varias fuentes independientes coinciden. Datos digitales, videos y lógica geográfica están convergiendo finalmente. Cuando todo coincide, los rastreos ganan precisión. Son más lentos, pero mucho más intencionales. En esta etapa, cada paso es deliberado. Nada se apresura, porque las prisas suelen provocar errores fatales. Los errores debilitan el caso. Por eso todo avanza en silencio, aunque afuera parezca que no sucede nada. Pero dentro de la investigación todo se mueve. Estamos en la fase donde los casos se cierran. Los casos no solo se anuncian, se construyen. Y esa construcción conduce a algo inevitable: la acción.
pero la acción solo llega si todo aguanta. Cada detalle, conexión y evidencia debe ser totalmente sólido. Porque una vez dado ese paso, no hay vuelta atrás. Mientras tanto, fuera del caso, la espera sigue. La familia de Nancy Guthrie no busca teorías. Lo que ellos están esperando son respuestas reales. Esa diferencia es vital. Para ellos, no se trata de líneas de tiempo, análisis digitales o reconstrucciones forenses. Se trata de una sola cosa donde está ella. Hasta responder eso, nada se sentirá completo jamás. Eso es lo que hace este caso distinto. No es la complejidad, sino que hay una persona involucrada. En el centro hay alguien que debería seguir aquí. Una mujer de 84 años con rutina. Una vida predecible que no incluía una desaparición. Por eso cada fragmento de esta investigación es crucial. No solo se busca una conclusión, se busca un regreso. Y hasta que eso ocurra, el trabajo no parará. Antes de terminar, hay algo mucho más importante que cualquier palabra dicha en este video informativo. Si sabe algo por mínimo que sea, hable ahora. Contacte al FBI al 1-800-225-5324. Llame al 1-800-2255-324 o envíe información en tips.fbi.gov. Hay una recompensa de $1 millón por información que ayude a dar respuestas en este caso. Puede permanecer en total anonimato. No necesita estar seguro de nada, ni tampoco presentar pruebas legales. Los agentes arman el caso, usted solo aporte el detalle. En casos así, un dato puede cambiarlo todo. Nancy Guthrie no es un titular, es una persona real. Y hasta encontrarla esta historia no habrá terminado. El relato sigue escribiéndose con cuidado y silencio, acercándose al final con cada pieza que encaja hoy.